Iniciar. Sean todos bienvenidos a nuestra primera lección. Vamos a hablar sobre el Dios verdadero y vamos a estar hablando sobre unas partes del credo. En especialmente este día vamos a hablar sobre un poco acerca del Padre y vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amada Santísima Trinidad, te agradecemos por esta oportunidad de estar juntos y aprender sobre lo que haces en el mundo. Te agradecemos por la creación y especialmente por la salvación que has consumado. Danos ojos para ver tu verdadera grandeza. Todo esto oramos porque Jesús nos ha dado acceso completo. Amén. Amén. Entonces, como ya escuchamos, es el curso de las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Vamos a tener cuatro formas en las que vamos a estar tratando esta clase. Primeramente tenemos a través de YouTube, que vamos a estar enviando las lecciones, que van a ser de tarea, un video antes de cada clase, y cada uno de esos videos va a llevar algunas preguntas para que podamos repasar ese video y poder tener un repaso en clase sobre el video visto. Espero que todos hayan podido ver el video que enviamos el día de ayer. Y hace rato mandé las preguntas que vienen también, las respuestas vienen en ese video. Obviamente la clase la tenemos a través de esta aplicación de Zoom. Vamos a necesitar la Biblia, ya sea que la tengamos en físico o si tenemos en una aplicación en nuestro celular, pues también es funcional. También vamos a utilizar el grupo de WhatsApp. Ahí tenemos cualquier pregunta, cualquier duda sobre la clase. Ahí vamos a estar pasando todo lo necesario, los archivos, los datos, los videos, preguntas y todo lo relacionado con nuestro curso. También en mi número personal, si tienen alguna duda al respecto de la clase que tengamos, pues también estoy a sus órdenes en mi número personal. Entonces, las reglas de la clase, vamos a tratar de mostrar respeto. Primero, llegando preparados. Esto, como ya lo dijimos, viendo el video, tratando de responder las preguntas, siendo puntuales. Eh, Obviamente también a los profesores que nos sirven vamos a mostrar respeto, pero también a los compañeros en clase. Y en el grupo de WhatsApp también queremos mostrar ese mismo respeto, tanto con profesores como con nuestros compañeros de clase. Vamos a las preguntas de repaso. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál es la definición de la palabra credo? Otra de las cosas que se me estaba escapando. Credo. También tenemos ahí en la sección de participantes, tenemos la forma de levantar la mano. Entonces, si alguien quiere participar, responder la pregunta, pues yo voy a estar al pendiente de quién levante la mano. Si se les complica un poquito, pueden quitar el silencio de su micrófono y poder responder. Ok, Rosita Aranda, por favor. Sí, credo es como decir, Ok, yo creo en Dios, yo, eh, eh, como sinónimo. ok, yo creo, sí. Es el significado básico de la palabra, ¿verdad? Yo creo. Sí. Jaime Castañeda. Sí, pastor, buenas Sí, noches, buenas noches. compañeros. Mi definición, el credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. En este caso, en el ámbito religioso, es una oración que enuncia, simboliza la fe cristiana y siempre oramos un credo al salir de clase, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso es el credo de los apóstoles, que tiene que ver con nuestra, la base de nuestra fe, únicamente, pastor. Ok, muy bien. Muchas gracias. Raúl Casaverde.
¿No? Raúl Casaverde. Alejandro Gutiérrez. Gracias. El creo es una afirmación. Estoy afirmando que yo creo en algo. Estoy afirmando que yo creo en Dios. Y la oración siempre dice yo creo en Dios o terminamos en yo creo. Y todo lo que nosotros creemos es la afirmación del conjunto de nuestra fe cristiana. Porque al estar diciendo yo creo en Dios, lo estoy diciendo de corazón y estoy afirmando mi fe y estoy afirmando nuevamente que yo creo en Él. Y la palabra creo es un conjunto de palabras simbólicas que nos ensalza la fe en lo que nosotros creemos. Ok. Margarita García. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es el principio, ¿verdad?, de la creencia de la fe cristiana. Como decía el hermano, nosotros creemos en Dios Padre, ¿verdad? Nosotros creemos en Jesús, en el Espíritu Santo. Esa es nuestra creencia, ¿verdad? De que creemos en que existe Dios y es nuestra fe cristiana. Ok, muy bien. Luis Armando Rugama. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo en profesar lo que creo de lo que siento y pienso, que es la verdad, y que así sucede en el presente, porque eso nos ha enseñado la palabra a creer, a ver a Jesucristo como Redentor del mundo, que subió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre. Eso creo, es mi sentir y lo tengo que profesar. Ok. Y finalmente Raúl Casaverde. Sí, yo creo que es una declaración, el credo es una declaración resumida de lo que es el Evangelio, ¿no? De lo que nosotros realmente creemos, ¿no? Ok. Sí, es todas las partes que acaban de decir es un buen resumen. Podemos decir que un credo es una declaración de lo que un grupo cree y enseña, y normalmente es para tratar de resumir verdades bíblicas, para enseñarlas, para compartirlas. Podemos examinar los credos de otros para ver si estos se conforman a la palabra de Dios, para tener incluso compañerismo de lo que creemos. Entonces, todo esto es lo que es el credo, ¿no? Tenemos para esto una declaración de lo que cree y enseña un grupo, como ya había dicho. Es un resumen de las verdades bíblicas y es útil para examinar los credos de otros para ver si se conforman a la Biblia. Siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra Trinidad? ¿Qué significa la palabra Trinidad? Raúl Casaverde. La palabra Trinidad significa que hay tres personas distintas en un solo Dios, ¿no? Ok, muy bien. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, ¿no? Ok, muy bien. Que todos son dioses, pero todos están en un solo Dios, ¿no? Son tres manifestaciones distintas, diferentes, ¿no? Pues no tal cual. La primera parte que había dicho es la correcta. Son tres personas en un solo Dios. Vamos a ir viéndolo más adelante un poquito más a detalle, pero no son tres dioses, sino es un solo Dios, pero son tres personas y tampoco son tres manifestaciones, son tres personas diferentes, pero que son un solo Dios, algo que a nuestra mente, a nuestro intelecto no es fácil de entender, pero que todavía es algo que nos dice la palabra. William Díaz. Digamos que son tres personas, pero es un solo Dios. Ok. Representando a esas tres personas. La palabra de Dios, pues es plural. Entonces son tres personas en un nombre.
Ok, 3 personas en un solo Dios, correcto. Alejandro Gutiérrez. La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de que Dios es un trino, es decir, es una Trinidad conformada por 3 personas divinas relacionadas entre sí. Ok, Entonces, eso significa la Santísima Trinidad. Son 3 personas conformadas en una sola, divinamente formadas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ok, muy bien. Jaime Castañeda. Sí, pastor, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero hay evidencia de que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y asimismo en nuestra naturaleza podemos ver que también Dios se manifiesta, de alguna manera se da a conocer de que es un Dios en 3 personas, pero esto no quiere decir que sean 3 dioses, porque según la palabra, pues dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ok, Pero si vemos en la naturaleza, por ejemplo, el agua se manifiesta en 3 estados, estado líquido, sólido y gaseoso. Nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Tenemos cabeza, tronco y extremidades. Nuestros dedos, por ejemplo, falange, falangina y falangeta. En la misma naturaleza podemos ver la Trinidad, pero el misterio, el gran misterio y que no podemos comprender es cómo Dios se manifiesta en 3 personas y es uno a la vez. Y el gran dilema radica entonces la gran incógnita. Si Jesús es Dios, cuando murió en la cruz, entonces murió Dios. ok. Sí, es parte de lo que vamos a ir tratando de explicar durante el curso más bien. Entonces, y vamos a ir viendo todos esos puntos poquito a poquito para tratar de entenderlo un poquito mejor. Y finalmente, Rosita Aranda. Araneda, pastor. Perdón, Aranda. Sí. Bueno, la palabra Trinidad generalmente es usada para nombrar Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, pero un solo Dios. Ok, muy bien. Entonces tenemos Trinidad y Trino significan 3 en 1. Viene de una unión de 2 palabras, ¿verdad? De 3 y unidad o no de 1 o unidad. Entonces 3 en 1. Y esto describe la enseñanza que encontramos en la Biblia. Como ya lo comentaron por aquí hace ratito, es una palabra que no viene en la Biblia, pero que la Biblia nos enseña acerca de este Dios trino, de la Trinidad. Hay un Dios, pero hay 3 personas distintas en este único Dios. Amén. Siguiente pregunta. Dios a veces usa milagros para proveernos, sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidar y proveer? Dios usa milagros. Para proveernos, sin embargo. Perdón. Dios a veces usa milagros para proveernos, sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidarnos y proveer? Juanit Pellegrín. Sí, usa milagros, obviamente Dios en la vida de cada uno de nosotros lo podemos palpar y sentir cuando somos creyentes. Los milagros los podemos ver, los podemos sentir, así como dijo Job, más ahora mis ojos te ven, ¿no? Cuando ve la grandeza de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. Pero como dice aquí, sin embargo, ¿cuál es su forma normal de cuidar y proveer? Pues bueno, él dota de conocimiento a su creación. Él pone en cada persona un talento diferente. Sí, le pone el conocimiento, todo el conocimiento y toda la sabiduría viene de él y él la reparte a todos por igual, o sea, no, la verdad pues no dice, sabes que tú no eres mi hijo, o sea, no crees en mí todavía,
pero tampoco te voy a dejar de dar, ¿no? Porque lo podemos ver en el caso de médicos que se confiesan ser ateos, pero tienen un gran conocimiento y ese conocimiento todo absoluto viene de Dios. Que no le den la gloria y honra por cada talento que deposita en cada ser humano es otra cosa, pero sí es una forma de que Él nos provee, que Él nos cuida, ¿no? Nos pone gente en el campo a trabajar en el campo, gente que es muy inteligente para la siembra, la misma siembra, todo lo que nos da en el planeta para sustentar la vida, ¿sí? Es la manera como Él nos da. Ok, muy bien. William Díaz. Toda su creación para ayudarnos a sus hijos y pues a todo el mundo prácticamente. Él envía, por ejemplo, dueños de empresas para que contraten la gente para que así de esa forma nos podamos alimentar. Nos ganamos un dinero y de esa forma compramos alimentos. El Señor le pone sabiduría y le da la semilla a la gente del campo para que siembre y de esa forma poder comer, ¿no? Igual que los animales, las reses, por ejemplo. Él hizo las reses para que nosotros nos comiéramos su carne y hace las personas que sacrifican esas bestias para poder que vendan también la carne ya lista para prepararla en las casas. Entonces el Señor se vale de su creación, de muchas personas, para que todos nos podamos sufrir de esas bendiciones que Él nos da. Ok, muy bien. Jaime Castañeda. Sí, pastor, gracias. Dios no es que a veces usa milagros, Él siempre usa milagros. El hecho de que estemos vivos es un milagro de Dios. Y cuando Dios hizo su creación, Él dejó sus leyes. ¿Qué sería del mundo si se parara en un momento dado en la elíptica que realiza sus movimientos? Los que estamos bajo el sol nos moriríamos de calor, los que están al otro lado del mundo se morirían de hielo. Dios dejó establecidas sus leyes y es más, los árboles que dan su fruta, los pajarillos que se alimentan de las frutas, las aves que son depredadores, le llaman, ¿verdad? Que toman sus presas. Ahora, si nosotros no queremos comprender eso, es muy nuestro problema, como alguien de mis compañeros hablaba, pues, y hacía mención del ateísmo. Pero la verdad es que Dios siempre se manifiesta de una manera milagrosa en la vida de cada uno de sus hijos y Él sustenta el cosmos, su creación, el universo en sí. Gracias, pastor. Sí, sí, muy bien. Y eso es algo importante porque a veces cuando escuchamos la palabra milagros queremos que se aparezca el alimento de repente, ¿verdad? Pero como vamos viendo, hay muchas cosas que son un verdadero milagro. Nuestra propia vida es un milagro, pero nosotros no siempre lo alcanzamos a distinguir. Raúl Casaverde. Amén, así es, pastor. Sí, yo creo, pastor, que Dios da y quita, ¿no? Y todo es para su gloria, ¿no? Y mueve toda la creación para que su plan se cumpla en nosotros, ¿no? Los que hemos sido escogidos, ¿no? A nosotros solamente nos queda darle gracias por habernos amado antes Él primero nosotros, ¿no? Si nos toca algo bueno o malo, es indiferente, ¿no? Todo es para la gracia de Él, ¿no? Nosotros tenemos solamente que darle las gracias por como dijo anteriormente el compañero, el hermano, por darnos la vida, ¿no? Y seguir en este camino, ¿no? Para que a través de muchos factores trabaje el carácter nuestro, ¿no? Ok, muy bien. Seguimos con Luis Armando Rugama. Sí, yo pienso que el milagro está latente siempre, presente en la naturaleza, en lo que Dios nos dejó, en las plantas. Una planta, por ejemplo, una planta de frijol, se reproduce hasta 100, el 60, el 100, el 30, y ese es un milagro. El milagro también del ciclo del agua, los sólidos, líquidos y gaseosos que ayuda
a todo el movimiento de la atmósfera para las plantas, los animales y todo lo que estamos. Eso es un milagro que lo estamos viendo. No simplemente, como dice usted, que como la reproducción de los panes, o la cantidad de panes que dijo el Señor inmediatamente, pues eso lo hizo directamente, pero siempre estamos viendo un milagro presente. Ok, muy bien. Y finalmente Alejandro Gutiérrez. Gracias. La oración, nosotros cuando decimos Padre, el pan nuestro es de cada día. Entonces, es una de las formas que tiene nuestro Señor de siempre cuidarnos y siempre proveernos, porque Él conoce toda nuestra necesidad. Entonces, los milagros, cuando los podemos ver desde cuando Abraham iba a degollar a su hijo se le provee un cordero. Y Abraham dice, Jehová proveerá el cordero necesario para el sacrificio. Y también cuando Jesús le dice a sus discípulos, dejen de angustiarse por lo que van a comer o por lo que van a hacer. Miren los cuervos, no trabajan y tienen. Y ahí después le vuelven a añadir la parábola. Miren los lirios del campo. Ni Salomón con todas sus riquezas se puede haber vestido mejor que los lirios. Entonces esa es una de las formas de por qué nosotros podemos ver de que Dios siempre nos provee y siempre nos está cuidando. Y Él conoce a tal grado nuestras limitaciones y lo que nos falta, que nosotros, que antes que abramos la boca, Él ya conoce lo que nosotros necesitamos y de alguna otra manera siempre Él provee. Ok, muy bien. Sí, sí, muy, muy buenas respuestas las que acabamos de escuchar. Entonces, resumiendo todo esto, encontramos que Dios utiliza para proveernos con relaciones comunes, cotidianas, que a veces parecen muy comunes, muy cotidianas, pero que realmente conllevan un sinfín de cosas y que a veces son cosas realmente milagrosas. Ejemplo, las vocaciones de los padres, cuántas cosas tenemos por medio de nuestros padres, cuántas cosas nos da Dios por medio de nuestros padres, desde el mero cuidado, desde que somos bebés, cuando no podemos alimentarnos por nosotros mismos, cuando no podemos caminar por nosotros mismos, prácticamente no podemos hacer nada y Dios nos dio padres para que nos puedan cuidar, proteger, alimentar, ¿verdad? Tenemos a los agricultores y un sinfín de personas que trabajan en todos esos rubros, ¿verdad? Tanto el que cosecha, el que planta, el que cosecha, el que traslada los vegetales, las frutas hasta a los mercados, supermercados, las personas que están vendiendo incluso. Entonces es un conjunto de muchas personas que Dios utiliza para que nosotros podamos tener un alimento en nuestra casa, ¿verdad? Para nosotros a veces es fácil simplemente decir, pues el alimento lo tengo porque voy al mercado, porque voy al súper o algo así, ¿verdad? Pero atrás de todo eso es un sinfín de cosas que pasan y que Dios utiliza para que nosotros podamos tener el alimento en nuestros hogares. Tenemos también a los conductores de camiones, que también es parte de el proveer para nosotros los alimentos y un sinfín de cosas también. Los dueños de las tiendas y muchas cosas más que agrupan todo lo que nosotros podemos obtener para nuestra vida cotidiana. Entonces, cosas que son aparentemente comunes, cotidianas, pero que llevan un esfuerzo y muchas personas alrededor de ellas. Ok, entonces vamos aquí, finalizamos en la primera parte, que es la parte de las preguntas de repaso del video. Entonces, continuamos con la lección 1, aproximadamente unos 30 minutos. Puede ser más, puede ser menos. Esperemos que lo importante es que sea bien comprendida. Lección 1, la primera diapositiva, encontramos que cuando consideramos nosotros las buenas nuevas del Evangelio, debemos comenzar primeramente con Dios, recordar su gracia, recordar su amor. La gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios para con nosotros. Es el corazón, el núcleo de toda nuestra salvación. Entonces Dios tuvo que actuar para salvarnos porque no podemos realizar ninguna buena acción para acercarnos a Dios. Nosotros podemos
No podemos hacer nada para poder acercarnos a Dios. No podemos decir es que yo estoy buscando a Dios, es que yo tomé una decisión para seguir a Dios, a Cristo, porque no podemos realizar absolutamente nada. Todo empieza siempre con Dios, con su gracia, con su amor inmerecido. ¿Por qué decimos que es un amor inmerecido? Porque realmente los seres humanos no merecemos nada del amor de Dios, porque hacemos siempre lo malo delante de sus ojos. Estamos constantemente pecando, haciendo lo que Dios nos pide, nosotros a veces hacemos lo contrario, y no solamente a veces, sino muchas veces. Entonces, aún así, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios significa el amor inmerecido, un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos por nuestros pecados. Una pequeña imagen en la que nos muestra y nos enseña lo que es nuestro Dios Trino, las tres personas de la Trinidad obrando por nuestra salvación. Encontramos que Dios el Padre envió a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros, que Él cumpliera primeramente lo que nosotros no fuimos capaces de cumplir. Nosotros no cumplimos la ley, entonces Dios envió a su propio Hijo para que Él cumpliera la ley en nuestro lugar. Y después encontramos al Espíritu Santo, que también es enviado por el Hijo para que Él nos dé la fe, nos fortalezca incluso también esa fe que nos regala. Y todo esto lo hace a través del Evangelio, en su palabra y en sus sacramentos. Entonces, el trabajo de la Trinidad por nuestra salvación es un trabajo en conjunto, es un trabajo de amor para con nosotros. Esta imagen es algo que utilizamos mucho cuando tratamos de explicar sobre la Trinidad, porque encontramos claramente el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre, el Hijo tampoco es el Espíritu Santo, pero sí es Dios. El Padre no es el Espíritu Santo, el Padre tampoco es el Hijo, pero sí es Dios. Y el Espíritu Santo no es el Hijo, tampoco es el Padre, pero sí es Dios. Algo que nuestro razonamiento no alcanza a comprender, pero es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la Trinidad. Algo, y especialmente que es un trabajo en equipo, un trabajo que es para nuestra salvación y como dijimos, es a través de el Evangelio en la palabra y los sacramentos. En esta lección vamos a tratar de concentrarnos un poquito y principalmente en la persona de Dios el Padre. Nosotros decimos que Él es nuestro Padre y no solamente porque Él es el que nos creó, sino que también por algo más importante, porque la obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho sus propios hijos. Entonces, no podemos decir que Dios es nuestro Padre solamente por su creación, sino porque hizo algo más, porque nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, dio su vida por nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros lo podemos llamar Padre, porque Él no solamente nos creó, sino también somos adoptados hijos suyos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En, en esta también lección nos concentraremos, perdón, en el curso del Génesis se hablará más sobre el primer libro de la Biblia y se estudiará más sobre la creación. En esta lección consideramos más sobre quién es Dios y cómo continúa preservándonos y también cuidándonos. Eh, Dios no solamente creó todas las cosas, sino que Él continúa en la preservación, en el cuidado, no solamente de nosotros, sino de toda su creación. Entonces, esta es la parte de la lección. Vamos a algunas preguntas para tratar de seguir creciendo y seguir compartiendo algunas cositas con todos nosotros. La primera pregunta sobre la lección: ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de Dios? Primer versículo, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué nos enseña este versículo sobre Dios?
Juan Pellegrín. Juanit Pellegrín. Sí, mira, es lo que a toda la humanidad le cuesta creer, que solamente es uno. Dios es uno nada más, Okay. que no hay más dioses aparte de él. Sí. Hay dioses con D minúscula. Okay. Hay dioses inventados por el hombre o de demonios que se hacen pasar por dioses. Pero Dios es uno solo. Y es lo que debemos nosotros creer. Ok, muy bien. Así lo dice Dios, así lo dijo pues en su palabra. Sí, Dios sí. es uno, soy uno, para todos ustedes soy uno nada más. Exactamente, correcto. Y ahí mismo nos dice ese texto, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Raúl, Casaverde. Así, lo mismo que es un solo Dios nada más. Correcto. Y eso es todo el fondo del Evangelio, ¿no? Un solo Dios. Correcto. Entonces, siguiente versículo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice este versículo acerca de Dios? Jaime Castañeda. Sí, pastor y compañeros de estudio, aquí se manifiesta la Santísima Trinidad, pero volvemos a repetir y a recalcar que en ninguna manera está diciendo que son tres dioses distintos, es un solo Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque también en Génesis hay una referencia bíblica cuando Dios dice, hagamos al hombre. Y algunos pastores, quizá algunos entre tantos, ¿verdad? Enseñan que ahí se manifiestan las tres personas, pero mucho cuidado porque si no vamos a salirnos del contexto bíblico y de la realidad, porque no quiere decir que tres personas hayan bajado y hayan hecho al hombre, sino que es un solo Dios. Ahora, la Santísima Trinidad, Dios siempre vive en perfecta armonía y nunca se separan entre sí porque siempre ellos trabajan en acuerdo mutuo. Sí. Pero siempre está la incógnita, pues, cuando Jesús muere y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Dios no pudo soportar el pecado de toda la humanidad y de todos los tiempos, de tal manera que se separó del Hijo a causa de nuestro pecado. Sí, sí, exactamente. Y eso es algo, una consecuencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir por nosotros, ¿verdad? La separación con su Padre, algo que fue único, algo importante para Él, que Él lo manifestó con ese grito de angustia, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juanito. Ahora, pastor. Sí. Yo tengo una pequeña duda, no sé si podría responderme en este momento o después del foro. Ok. ¿Es sobre el mismo tema? Sí, sobre el mismo tema. Ok. Dios, si Él quiere, podría manifestarse en tres personas, así como, porque yo sé que también cuando fueron los ángeles a advertirle cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, a Lot. Sí. Dos personajes iban, pero algunos teólogos dicen que era Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos podría ayudar usted en esta situación para sacarnos de esta incógnita? Pues especialmente si hablamos cuando visita antes de ir a Sodoma y Gomorra, visita a Abraham, ahí encontramos a ángeles y a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo una promesa y hablando con Abraham con algo que solamente Dios podría ofrecer. De los otros ángeles no nos dice absolutamente nada, entonces simplemente podemos decir, era Dios mismo hablando con Abraham. Y cuando van ante Lot, no nos dice que sea Dios, sino simplemente nos habla de ángeles, que son los mensajeros de Dios. Ahí no podemos decir algo más allá de lo que la palabra de Dios nos dice.
Y en cuanto a que Dios se puede manifestar en las tres personas, obviamente sí, lo tenemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuevamente son tres personas diferentes, pero son un solo Dios. Y cada uno de ellos puede estar en el mismo momento en otra parte, pero a la vez estar unidos en su actividad. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo encontramos a las tres personas. Encontramos al Hijo siendo bautizado, encontramos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y encontramos a Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia, a Él escúchenlo. ¿Ok? Amén. Gracias, pastor, muy amable. Ok. Juanito y Ingrid. Sí, bueno, este versículo nos habla acerca de perdón, ¿sí? ¿Tengo el micrófono? Sí. Sí. Nos habla de la gran encomienda. Sí, es donde nosotros le mostramos a las personas a través del bautismo o a través del discipulado que debemos presentar tanto al Padre, que es un Padre amoroso que nos da la vida del Hijo, y que a través del bautismo del Espíritu Santo es como la persona puede, ahora sí que el velo es quitado, ¿no? El Espíritu Santo es el que ahora sí que nos convence, que nos lleva a la verdad. Sí, por eso el Señor Jesucristo y en la palabra pues lo podemos ver que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, es el que nos abre el entendimiento para poder ahora sí que digerir las escrituras, porque así a simple vista pues no lo podemos digerir, ¿verdad? Primeramente ver que el sacrificio del Hijo, el amor, primeramente el amor del Padre, perdón, el sacrificio del Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos va a acompañar el resto de nuestro camino, ¿no? En cada momento hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente por su pueblo. Ok. Sí, muy bien. Entonces, tenemos aquí, primeramente, estos dos versículos. Primero, Dios es uno, y después, Dios son tres personas, pero es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, siguiente versículo, Deuteronomio 33:27. El Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoya. ¿Qué nos dice este versículo acerca de Dios? El Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoya. ¿Qué nos dice acerca de Dios? ¿Qué característica nos muestra este versículo de Dios? Alejandro Gutiérrez. Se puede complementar con Salmo 91. Dice que él mismo nos protegerá y bajo sus alas obstruirá y su apego a la verdad será un escudo grande y baluarte. Y acá nos está hablando este texto de que Dios es eterno cuidador de nosotros y que pese a todas nuestras dificultades o miedos, Él siempre nos va a estar protegiendo. Y como bien decíamos, Él siempre proveerá y de alguna u otra manera siempre nos va a estar protegiendo. Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces acá se puede ver nuevamente que Jehová en todo momento está con nosotros y siempre está pendiente de nuestras necesidades y siempre va a estar pendiente de lo que a nosotros nos pueda pasar. E incluso en nuestros temores más profundos, Él siempre nos está cuidando. Ok, muy bien. Luis Armando Rugama. Sí, yo creo que Dios está presente en toda la naturaleza también, porque Él nos apoya de esa forma, contemplándola para adorarlo, y que en la misma naturaleza encontramos nosotros el apoyo de Dios para nosotros en los víveres, en vivienda, en todo lo que nosotros queramos, nos provee de eso, pues de que nos hace falta, de lo que nos hace falta como vivienda, comida y todas esas cosas. Por medio de la naturaleza, Él nos apoya, es nuestro refugio. Ok. Jaime Castañeda. Sí, pastor, también podemos relacionar este texto con el salmo que escribió Moisés, Salmo 91.
perdón, no es el Salmo 91, es el Salmo 90, que dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Hay un hermoso canto también que dice, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Aunque vengan turbulentas olas, Él es nuestro capitán que nos lleva a un lugar seguro. Entonces, el texto está muy entendible, muy claro. El Dios eterno es tu refugio aquí en la tierra, siempre te ayudará. Bendito sea el nombre de Dios. Ok, muchas gracias. Santos Herminio García. Dios les bendiga a todos. Mis disculpas por que entré tarde a la clase, pero no tenía luz aquí en la ciudad les hablo de Honduras, ¿verdad? Okay. Aquí el versículo nos está dando un atributo de Dios, Sí. Su omnipresencia. Él está presente a través de la tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces este versículo, eso es lo que nos dice, la omnipresencia de Dios a través del Espíritu Santo y que es nuestro refugio y nuestro apoyo, ¿verdad? Ok, es parte. Ahorita vamos a ver más a detalle. William Díaz. Pablo. Sí, pastor, también disculpándome por haber entrado tarde. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Yo veo el verso donde el Dios eterno, en las pruebas tan fuertes que nos pone de repente, que a veces las pone para que doblemos rodillas en nuestro confort, a veces no pensamos en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu, estamos en el confort. Entonces, Él nos dice que Él está con nosotros y nos abraza, sí, pero cuando es como cualquier padre, cuando no estamos haciéndole caso y estamos desobedientes, tenemos que doblar, Él nos hace doblar rodillas para voltear a verlo. Lo volteamos a ver y Él nos apoya en esas pruebas. En esas pruebas Él nos apoya. Por eso Él nos protege. No hay prueba que no podamos soportar si estamos con el Padre. Yo entiendo ese versículo así. Gracias, pastor. Ok, muchas gracias. Y parte importante es el atributo principal que podemos encontrar en este versículo, porque nos estamos viendo un poquito más hacia la parte del refugio, y es verdad, es nuestro refugio, pero algo interesante es el Dios eterno. ¿Qué es lo que significa? Que no tiene ni principio ni fin. Es un Dios que está todo el tiempo. Podemos regresar hasta el mero principio, podemos ir hasta el futuro, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, y ese Dios es el mismo que estuvo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, por eso es nuestro buen refugio, nuestro perfecto refugio, porque Él nos va a ayudar en cada momento de nuestra vida, porque no hay día en el que podamos decir, Dios no está, porque Él es eterno. Él ha estado, está y estará. ¿Ok? Siguiente versículo. Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿Qué atributo, qué característica de Dios encontramos en este versículo? Rodrigo Durango. Sí, buenas. Aquí tenemos otra bella promesa de Dios cuando dice, en el anterior más a retrasar un poquito para decir, el Dios eterno es tu refugio, punto y coma. O sea que ¿Sí? ahí nos da una bonita definición de uno de los nombres de Dios. ¿Sí? Aquí encontramos otro nombre que se le atribuye al Dios todopoderoso, que todo lo puede, que nada le queda grande. Dios es todopoderoso. Amén. Ok, muy bien, perfecto. Todopoderoso. No hay que tenga debilitamiento, no hay que le falte poder, sino tiene todo el poder, ¿verdad? Pablo. Amén. Sí, efectivamente, como dice mi hermano, y él tenía 99
años, entonces para él no era imposible. No era imposible todo lo que lo que Abraham, fuera a su lado, se lo puede dar el Dios Todopoderoso. Por eso digo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Él, pues, si anda con él, para él no es imposible porque es todopoderoso. Él es el todo. Amén. Sí, exactamente. Y esto es lo que nos ayuda mucho en que a veces le restamos poder nosotros a Dios, ¿verdad? Es que a veces pensamos, es que Dios no va a poder con esto, es que Dios no me puede ayudar en esto. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Como bien dijeron, no hay nada que le quede grande a Dios, Él todo lo puede. No hay cosa más grande que Dios. Él está sobre todos los poderes, sobre todos los dominios. Siguiente versículo, Jeremías 23-24. ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor. ¿Cuál es el atributo aquí de Dios? Jorge. Pablo. Omnisciente será, pastor, es omnipresente, omnisciente, que está en todos lados en cualquier momento. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Amén, pastor. Él está en todos lados, no nos podemos esconder. Si me voy a portar mal, ahorita regreso, te dejo aquí el Espíritu Santo, pero no, Él está ahí en todos lados. Es lo que respiramos. Es lo que respiramos, Él está ahí. No nos podemos esconder, porque es omnisciente. Exactamente. Y este punto es algo interesante porque a veces en la mente de la gente está el pensamiento de, en la iglesia está Dios, pero en mi casa, ahí sí puedo hacer, decir, pensar y todo lo que sea porque ahí no está Dios, ¿verdad? Pero Dios está en todos lados, dice, Él llena cielo y tierra. No hay un solo lugar, por muy oculto que esté, donde nos podamos esconder de Dios. Jaime Castañeda. Sí, pastor, no sé si me permite leer un contexto bíblico. Sí. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y quizá mis compañeros estudiantes pueden leer todo el salmo porque es un precioso salmo en casa después de clase, pero en resumen, aquí se puede dar uno cuenta de la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo y no podemos escondernos de Él. Aunque nos metamos en un cuarto por muy oscuro, Dios siempre estará presente. Ok. Sí, bueno, el texto directamente nos habla acerca de la omnipresencia, de estar presente en todo lugar, en cualquier momento, en donde no podemos escondernos en ningún lugar de Él. La omnisciencia habla más del conocimiento, que Él todo lo sabe, ¿verdad? Que Él conoce pensamientos, conoce cada cosa que nosotros tenemos y que tampoco es oculto delante de Dios. Raúl Casaverde. Sí, pastor, solamente para indicar pues que Dios es omnipresente, ¿no? Está en todo lugar, así nos querramos esconder de Él siempre escudriña nuestros corazones y sabe lo que pensamos. Y además también es omnisciente, ¿no? Tiene el control de todo lo que Él ha creado, ¿no? Tiene el conocimiento total de todo lo que Él ha hecho. Y nada sucede en el universo sin que Él tenga el control de todo, ¿no? Por ello estamos confiados en Él, ¿no? Por eso es nuestro Dios, es el Todopoderoso, es el omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque Él es nuestro Dios y en Él confiamos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Correcto. Finalmente, Alejandro Gutiérrez. Gracias. Y al ser, estar siempre presente, Jeremías 16-17 lo menciona, dice, porque mis ojos están en todo. Lo que ellos hacen, no pueden esconderse de mí, no pueden esconder de mis ojos su error. Entonces,
Él no tiene principio y no tiene fin, como bien le dijo en la zarza ardiente a Moisés, yo soy el que soy, no tengo principio y no tengo fin. Entonces, de él nadie se puede esconder porque él todo lo ve y todo lo siente y todo lo que él quiere lo hace, y todo lo hace para un propósito. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos la omnipresencia de nuestro Dios. Siguiente texto. Son 2 versículos, Levítico 19, 1 y 2. El Señor habló con Moisés y les dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Qué característica o atributo de Dios tenemos en estos 2 versículos? Juanit. Sí, pues aquí podemos ver la santidad de Dios. Como dice en su palabra, pues sin santidad nadie verá a Dios. Por eso nos pide que seamos santos, pues que estemos santificados, que sea santo, que se santifique aún más. Sí, porque Dios es un Dios altísimo, es un Dios misericordioso y amoroso, pero también es un Dios justo. Entonces, como Él es justo, nos pide a nosotros que seamos como Él, para poder acercarnos a Él, ahora sí que sin nada que ocultar dentro de nuestro corazón. Ok, muy bien, sí. Y esa es la característica que tenemos en este versículo, ¿verdad? Dios es santo. Y parte de esto que Dios es santo es que ama todo lo que es bueno, pero también la contraparte odia todo lo que es malo. Por eso no puede acercarse al pecado, por eso nos pide que nosotros seamos santos, ¿verdad? Y la persona que puede estar cerca de Dios solamente es el que puede ser completamente santo. En otras palabras, nadie puede acercarse por sí mismo a Dios a menos que haya sido santificado por nuestro Señor. Siguiente texto, Éxodo 34, 6 y 7, dice, luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué característica encontramos de Dios en este versículo, en este texto? Juaní. Sí, como que el Espíritu está hablando, ¿verdad? El Espíritu está hablando porque pues eso es prácticamente lo que venía diciendo desde de la santidad, pues lo que sigue es la misericordia de Dios, tan grande que Él tiene, ese amor que nos tiene, y también es grande para perdonar, porque si nos perdona, así hagamos, bueno, si hay un cristiano que no haya hecho 1000 cosas terribles en su vida, o sea, decir que no ha cometido pecado, pues es mucha mentira, ¿no? Pero Dios nos ama y nos perdona de una manera tan impresionante, y te lo hace saber y te lo hace sentir, y te hace sentir que te perdonó. Y luego tenemos que también, pues, es un Dios justo, o sea, no te va a perdonar que hagas maldad, o sea, que hagas cosas que Él no está de acuerdo con, ¿sí? Y luego se extiende, se puede decir, esta maldición o este castigo se extiende a varias generaciones, hasta que llega una parte que rompe ese pecado al momento de acercarse a Dios de la manera correcta. Ahí se rompe toda ese castigo de la maldad, se rompe cuando una de esas cadenas o parte de ese eslabón, de esas generaciones, se arrepiente de todo su corazón y derrama pues su vida a Cristo. Ahí se rompe ya, ahora sí que Dios te recibe o recibe a esa persona con amor, ¿no? Y con misericordia. Ok, sí, especialmente tenemos que recordar siempre que
cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien busca a Dios, es porque Dios lo llamó primero, ¿verdad? Entonces, en estos versículos encontramos todo lo que es nuestro Dios. Encontramos ley, encontramos evangelio, encontramos que Dios castiga, pero también encontramos que Dios es misericordioso y clemente. Alejandro Gutiérrez. Sí, a mí este texto particularmente me gusta mucho porque vi la historia de Moisés. Acá se le muestra justicia, es un Dios justo, es un Dios que exige limpieza en su pueblo, porque igual le mostró misericordia al pueblo de Israel, porque si bien pecaron, él les siguió mostrando misericordia y les prometió la tierra que emana leche y miel, pero todos los que pecaron contra su nombre y le dieron vuelta a la espalda tuvieron que morir, y pasaron solamente las nuevas generaciones. Entonces aquí se demuestra el amor, porque él lo prometió, que Israel tenía que llegar a la tierra que emana leche y miel, pero ¿a costa de qué? De los pecados que sufrieron, que cometieron sus padres. Solamente los hijos pudieron ver la tierra prometida que tanto les prometió Jehová. Entonces aquí no se muestra como un Dios castigador, al contrario, se muestra un Dios justo que exige devoción piadosa y exige que todo su pueblo y todo el que lo adora tiene que ser santo y dedicarle solamente adoración a él, porque es un Dios celoso y un Dios que exige devoción. El primer mandamiento dice que no tienes que hacerse una imagen tallada ante él. Entonces, acá realmente se demuestra el amor y no la rebelión, como se llega mucha gente a interpretar, de que Dios castiga y que Dios ensaña, y es todo lo contrario. Dios enseña, pero enseña con justicia y enseña con amor. Ok. Y es parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? Siempre tenemos que ver la parte de Dios, tanto de su parte, y todo hablando de lo justo que es nuestro Dios, ¿verdad? Castiga al pecador, pero también es misericordioso y siempre busca la vida, como dice también la palabra, no quiero la muerte del impío, sino que viva. Entonces siempre aún los castigos que llega a tener para con nosotros es para que nosotros volteamos la mirada hacia nuestro Dios. Pablo. Sí, sí, pastor. Buenas tardes, compañeros. Sí, yo le doy mucha razón a lo que dijo el hermano Juanit. Yo creo que Dios, sí, lo que hace es de que si nosotros nos estamos portando mal, por ejemplo, su pueblo, cuando estaba Moisés ahí, será un poco traviesos, eran muy rebeldes por la palabra, necesitaban ver para creer. Él los amó tanto y los sigue amando tanto, igual que a todos nosotros, porque nos dio a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y el Señor, cuando en sí hace que nosotros vemos como castigo, pero cuando hace que doblamos rodillas, es como dijo el hermano Juanito, es porque muchas generaciones atrás el Señor ya nos aceptó, Él nos acepta desde siempre, pero muchos de nosotros somos muy rebeldes, pueden ser nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, y traemos cargando algo que no sabemos, pero cuando llega uno y dobla las rodillas y voltea a ver al Señor, es hermoso, porque el Señor es cuando te empieza a hablar y empiezan a suceder las cosas, es misericordioso, Él quiere que lo volteemos a ver con esos castigos y esas cosas que pasan. Es amoroso el Señor, amén. Ok, muchas gracias. William Díaz. Sí, pastor. Ya ¿Sí? hemos visto la naturaleza de Dios, que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Aquí estamos viendo realmente lo que es el Señor, ¿sí? Él es misericordioso, dice que es lento para la ira y grande misericordia. En Hebreos también dice que Él es fuego consumidor. Él lo que hace es justicia, porque no es injusto. Entonces es donde nos damos cuenta que Dios, en su misericordia, Él es el que nos ayuda, nos guarda, pero si cometemos pecado, pues nos corrige. Es lo que... Ok. ¿Y Raúl Casaverde? Sí, pienso que Dios tiene manifiesta dos opciones, ¿no? Da su amor, es a través de la gracia, o su ira, ¿no? Es a través del juicio.
El hombre por naturaleza es malo, ¿no? Somos malos, ¿no? ¿Sí? Por esa situación de naturaleza de que está el hombre en pecado, es que Dios simplemente tampoco nos deja que nosotros juzguemos, ¿no? A nadie, ¿no? Ni condenemos a nadie, ¿no? Porque su ira de Dios es santa, dice, ¿no? O sea, él solo, Él es el que solamente es capaz de dar el amor verdadero y la ira verdadera, ¿no? Y una ira santa, ¿no? El hombre en todo sentido no puede moverse solo debe estar pensando en pegarse a Dios, amarrarse a Dios, a estar agarrado de su mano y que lo transforme, ¿no? Porque todos, a pesar que somos imagen y semejanza, todo nuestro amor, nuestra misericordia, nuestro perdón, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones siempre están bajo cierta iniquidad, ¿no? Siempre hay malos pensamientos, siempre hay intereses, etcétera, ¿no? Por eso hay dos cosas bien claras, bien separadas ahí, ¿no? Ok. Sí, entonces, como ya bien dijimos, ya tenemos aquí en este texto, es todo lo que es nuestro Señor, tanto nos habla acerca de la ley, nos habla acerca del Evangelio, es el nombre de nuestro Señor, nos habla en este texto. Vamos a la siguiente pregunta. En esta parte, bueno, nos quedan dos preguntas todavía, entonces vamos a pedirnos dos comentarios, dos o tres comentarios máximo, y para que no nos extendamos demasiado. Y después, al finalizar, si alguien tiene más dudas, nos podemos quedar un poquito más los que tengan dudas. ¿Qué queremos decir cuando decimos en el credo creo en Dios? Y para esto tenemos la primera pregunta. ¿Qué es la fe meramente, perdón, ¿es la fe meramente conocimiento? ¿La fe es solo conocimiento? Luis Armando. Sí, la fe no solamente conocimiento, sino que por el oír viene la fe, dice. Okay. Pero es algo que el Espíritu Santo es como un don del Señor. Por medio del Espíritu Santo, Él de ayuda a la persona a desarrollar la fe en Dios. Okay. No meramente, pues, tiene que ser intelectual. Ok, exactamente. No es algo que es simplemente intelectual, sino que el Espíritu Santo es el que obra la fe en cada uno de nosotros. Como bien ya ha dicho la obra a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la fe no es meramente o incluso esencialmente conocimiento. Tenemos ahí un texto de Santiago capítulo 2 versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Esta parte hablando un poquito más de creer en cuanto al conocimiento, porque hay muchas personas que puedan tener conocimiento de toda la Biblia, pero aún así no tener fe. Y dice, los demonios también creen que existe Dios, los demonios también creen que Dios es poderoso y por eso tiemblan, pero no tienen fe, no tienen confianza. Entonces hay un texto que podemos encontrar lo que es la fe, que es en Hechos 11:1. Y primero antes de eso, la esencia de la fe es la confianza sencilla. El conocimiento puede y debe ser agregado a la fe. Si decía yo en cuanto a Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es realmente algo que nosotros esperamos, lo creemos, tenemos confianza de lo que esperamos, tenemos la convicción de lo que no vemos, como por ejemplo Dios mismo, ¿verdad? No lo vemos, pero tenemos la convicción de que existe. Entonces no es mero conocimiento, sino es algo más. Siguiente pregunta sobre esto mismo. ¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué es la fe salvadora? Alejandro Gutiérrez. Juan 5, 28, 29 dice que el que muere, aunque tenga fe en mí, llegará a vivir. Esa es una prueba de la fe salvadora. La fe salvadora nos demuestra que nosotros por fe podemos tener vida y el perdón de los pecados. Ok. Pablo. Sí, pastor. Sí, estaba de acuerdo con el hermano. La fe salvadora es tener absoluta confianza en lo que dice Dios, absoluta confianza sin dudar. Y esa fe te va a hacer salvo. Amén. Ok. Entonces, muy bien todo lo que acaban de decir. La simple confianza en las promesas de salvación de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una plena confianza en todas esas promesas, no simplemente decir, tal vez Dios me va a salvar, sino tener plena confianza, plena seguridad de que Dios nos salva a través de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que ya había yo dicho hace unos momentos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, como ya había comentado, estamos seguros de lo que esperamos la salvación, esperamos estar con Dios y estamos bien seguros de que eso va a suceder. Estamos convencidos de que tal vez ahorita no lo vemos, tal vez no vemos a Dios, tal vez no vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero estamos convencidos de que existe. Podríamos compararlo como con el oxígeno, el aire. Tal vez no lo vemos, pero estamos bien seguros de que existe. Siguiente pregunta, ¿cómo obtenemos la fe? Alejandro Gutiérrez. Hebreos 11:6 dice, además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con empeño. Y aquí se cita a Noé, que Noé por fe creyó, porque como bien no vio a Dios, pero sí lo escuchó y creyó y tuvo fe ciegamente en Él, que todo lo que Él le decía iba a ser con un propósito y un fin. Ok. ¿Y cómo se obtiene la fe? Pablo. Sí, Pablo, se obtiene la fe orando y entrando en comunión, orando, o sea, platicando, pensando en el Señor. Se obtiene la fe, híjoles, una buena pregunta. Se obtiene la fe teniendo la confianza con el Señor, platicando, orando. Yo siento que sí, puede tener la persona, creyendo que ya está hecho eso. Es la fe, estar seguros de que eso ya está. Es imposible. De repente hay gente que no se, o habemos gente que no creemos. Y dices, bueno, es que no tengo fe. No, debes de saber que ya está hecho y esa es la fe. Porque no lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que ahí está. Eso es fe. Y la obtenemos teniendo confianza en Dios y en uno. Amén. Ok, aunque si lo vemos de esta forma podríamos encontrar que ese es, o ver la fe como una obra propia, pero vamos a ir viendo ahorita en unos momentos más realmente qué es lo que nos dice Dios en su palabra, lo que es la fe. Juanit Pellegrín. Sí, dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Pienso yo que al momento que nosotros conocemos que Dios se presenta en nuestra vida y el Espíritu Santo nos va llevando a la palabra, el estar siempre en comunión, en oración y estar siempre escudriñando la palabra son los que nos va alimentando esa fe. Sí, en ver cómo todos los personajes que aparecen ahí, nuestros hermanos que aparecen en la Biblia, desde Abraham hasta el Nuevo Testamento, pues vemos todo lo que ellos pasaron a través de la palabra, ¿no? Entonces la palabra es la que nos da esa fe, esa confianza y esa certeza de que todo lo que está ahí va a suceder. Sí, y de hecho sigue pasando y todavía faltan algunas profecías bíblicas por ahí por cumplirse, pero es lo que se espera, pues es lo que sabemos nosotros, que no lo estamos viendo, pero sabemos que está escrito, Dios ya lo dijo y se ha de cumplir.
Ok. Y había levantado, Rosita Araneda había levantado la mano. Ok, entonces vamos a ver cómo obtenemos la fe. Primero tenemos un versículo aquí que dice, es Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Y después 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la fe viene porque Dios, el Espíritu Santo, nos da la fe a través de la palabra. No podemos nosotros obtener la fe por nuestros propios medios. No es que podamos decir, es que yo quiero acercarme a Dios y entonces viene la fe. Es que yo pienso que puedo hacer algo para mi salvación y entonces ahí viene la fe. O incluso si nosotros pensamos que a través de platicar con Dios, a través de la oración podemos obtener la fe, porque la oración es como un fruto de la fe también, porque no podemos hablar con Dios sin antes creer que existe, ¿verdad? Entonces, para poder orar, para poder hablar con Dios, necesitamos tener fe en Él. ¿Y qué es lo que nos dice? Viene a través de la palabra de Dios, viene a través de lo escuchar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo a través de esto nos provee la fe. No podemos saber que existe un Dios si no tenemos la palabra de Dios. No podemos saber si ese Dios nos puede perdonar, si ese Dios, lo que ha hecho ese Dios, si no es a través de la palabra de Dios. La última pregunta. La doctrina de la vocación es la enseñanza de que Dios usa nuestros roles, trabajos y deberes diarios para servir y cuidar a los demás. Una madre ayuda a su hija, un empleado trabaja fielmente para su jefe, un senador legisla leyes benéficas. En cierto sentido, Dios usa a las personas como sus máscaras para amar a los demás. ¿Cómo puede esta verdad consolarte? Y para esto tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo le ayuda esta verdad cuando se siente que usted no es importante? A veces nosotros nos sentimos como, es que mi trabajo no es muy relevante, no es tan importante. ¿Cómo nos ayuda esta verdad de las vocaciones, de nuestros talentos, lo que hacemos nosotros, saber que sí tenemos un valor para nuestro Dios? Alejandro Gutiérrez. Voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco cercano. Lo mismo nos puede ocurrir cuando en la misma iglesia se ve que se le está dando lecturas a otros hermanos y uno se empieza a preguntar, ¿y por qué a mí no? Si yo también estoy apto y también soy importante. Entonces ahí es donde empieza el cuestionamiento y ahí es donde nos empezamos a ver que no nos sentimos importantes. Y es todo lo contrario. Nosotros somos importantes y si a lo mejor no se nos da ese privilegio es porque aún nos falta un poco más de madurez y un poco más de humildad para aceptar que estamos fallando. Ok, es parte, sí. Tenemos que todos los trabajos verdaderamente son importantes para Dios, aún el más humilde, aún el que la gente vea como insignificante, para Dios es importante. Luis Armando Rugama. Sí, yo creo que como miembro de la iglesia, todos somos importantes. Unos somos manos, otros somos orejas, otros somos oídos, nariz, boca y ojos. Entonces, en la sociedad también, la importancia que tenemos nosotros, unos son maestros, el otro es policía, el otro es abogado, el otro es defensor y así pues, todos somos importantes para poder vivir en esta vida en sociedad común. Y entonces Dios así nos usa, nos utiliza para que también nosotros veamos que ahí también está el amor de Dios, en las personas que conocemos y que actuamos diferente con ellos. Pues. Ok, muy bien. Sí, es cada parte, cada persona, cada trabajo son importantes, porque a veces
es una parte que a veces como seres humanos decimos, es que el que recoge basura no es tan importante, es que el trabajo de, no sé, un trabajo simple para muchos y puede decir es que no es tan importante, pero ¿qué pasa si esas personas dejan de hacer su trabajo? Pues afecta mucho en nuestro mundo, ¿verdad? Igual en la iglesia, si a veces pensamos el trabajo de a tal hermano no es tan importante, pero cuando falta ese hermano vemos lo importante que era. Entonces, para Dios todos los trabajos son importantes. Tenemos este texto de Efesios que dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Siguiente pregunta. ¿Cómo cambia esta verdad su perspectiva sobre las personas? Al ver que todos los trabajos son importantes para Dios, ¿cómo cambia esta perspectiva para nosotros en cuanto a otras personas? Alejandro Gutiérrez. Gracias. De muchas maneras. Por ejemplo, yo estoy, valga la redundancia, estoy trabajando para los Keynote Workers. Okay. Y ahí es donde uno realmente se ve que uno es instrumento para hablar con las personas acerca de demostrar que en la vida todo tiene un propósito, que sea un propósito espiritual o un propósito de alimentación, que todo en la vida es importante y todo en la vida somos útiles y todos servimos, no importa de lo que se nos, de lo que se nos ofrezca o de lo que nosotros somos capaces de hacer. Cada uno de nosotros tiene un don distinto y ese don distinto es nuestro Señor quien nos hace utilizarlo y para poder llevarlo a cabo y para poder aprender y valorar lo que nos está dando. Ok, sí, y eso es algo bien importante. Y otra parte o punto importante es que podemos ver que nosotros estamos sirviendo a Dios a través de esas personas. Estamos sirviendo a Dios cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Y a veces simplemente vemos, es que mi patrón es al que estoy sirviendo, pero no, estamos sirviendo a Dios a través de esa persona. Entonces, y cuando estamos en la posición digamos, de jefe, pues también estoy sirviendo a Dios a través de las personas a las cuales me están ayudando en mi labor, ¿verdad? En mi trabajo. Entonces, cada una de las cosas que hacemos tenemos que ver a Dios o servir a Dios a través de ellas. Y así cambia completamente nuestra perspectiva y no decimos es que el jefe, es que mis empleados o cosas así, sino yo trabajo para Dios a través de estas personas. Y todo trabajo, por sencillo que sea, es importante para mi Dios. El texto que tenemos aquí, Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Nuevamente recalcando, todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón como haciéndolo a el Señor. Siguiente. ¿Cómo le ayuda esta verdad a ver los detalles de cómo Dios gobierna el mundo? Luis Armando. No. Ok. ¿Cómo les ayuda esta verdad para ver los detalles de cómo Dios gobierna este mundo? Y podemos considerar para esta pregunta todas las personas que Dios utiliza para traer la comida hacia nuestros hogares, ¿verdad? Las personas que pensamos que son trabajos simples, humildes, Dios utiliza para que el alimento llegue hasta nosotros. Alejandro Gutiérrez.
Dios la utiliza de tal manera que todo está perfectamente ordenado. Porque si yo, por ejemplo, si no hubiese puesto a un presidente, o no hubiese puesto a las fuerzas militares o a las fuerzas uniformadas, el país estaría un desborde. Y está completamente formado y estructuralmente perfecto, que todo tiene una lógica y un orden, porque ese orden lo puso Él para que nosotros cumplamos y seamos obedientes a los principios. Como dijo Jesús, lo del César el César y lo de Dios a Dios. Si Dios no hubiese puesto los gobiernos en la tierra, el mundo sería un caos. Y ese es el momento, es eso, donde nosotros vemos que Dios puso detalladamente el orden en la tierra. Ok. Rodrigo Durango. Vea, ya mi hermano le contestó muy concienzudamente la pregunta. Lo que yo veo acá es que no puede haber una creación si no hay un creador. No puede haber un orden sin un ordenador. Y la palabra dice por allí que hacerlo todo en orden y decentemente. Dios ha hecho todo en orden y decentemente y para un propósito. Nosotros como seres humanos somos los que desordenamos todo y queremos pues, una respuesta satisfactoria de Dios. Entonces ahí es donde nos complicamos. Pero si seguimos el orden de Dios visto en la misma naturaleza, en la misma creación, pues allí vemos el poderío y la soberanía de Dios. Ok, muy bien. Rosita Aranda. Pastor, sí, bueno, este versículo es bien especial porque también nos ayuda a nosotros a ver con qué intención hacemos las cosas y qué es lo más importante, porque para el Señor eso es lo que vale. ¿Con qué intención nosotros servimos a nuestro prójimo? Nosotros somos tan pecadores que muchas veces nuestra intención va contaminada, va sucia, pero cuando el Señor empieza a obrar en nuestros corazones y lo hacemos con gratitud, como para Él, como lo dice la Escritura, todo va cambiando, todo va siendo transformado dentro de nosotros y las cosas, nuestra obra también va limpia con el favor del Señor. Ok, muy bien. Gracias por su participación. Todo muy bien. Entonces, todo eso es parte de todos los detalles que a veces no alcanzamos a ver de cómo Dios gobierna todas las cosas, ¿verdad? Son cosas tan pequeñas que a veces no creemos que sean necesarias, pero que Dios utiliza cada parte para gobernar nuestro mundo. Y como decía, consideremos a cuántas personas usó Dios para traer la comida que usted comerá mañana. Desde el agricultor, desde el repartidor, desde el que tiene la tienda, todo lo que utiliza Dios son esos pequeños detalles de cómo está gobernando Dios el mundo para nuestro bien. El cultivo, el transporte, la producción. Dios coordinó todo por su providencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Si no tienen más comentarios, eh, pues podemos concluir con una oración y después nos vamos despidiendo uno a uno. ¿Sí? Ok, entonces terminemos con una oración. Oremos. Bendito Señor Dios, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por esta primera lección donde nos enseñas lo que es tu providencia, todos esos detalles que tú tienes para con nosotros y cosas que a veces no alcanzamos a distinguir, pero que tú estás obrando en cada parte para nuestro bien, para que podamos ver la grandeza que tienes para con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver lo que eres tú, Señor, tanto tus atributos como lo que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas. Te agradecemos, Señor, que has obrado la salvación de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, porque día tras día seguimos cometiendo pecados. No nos tomes en cuenta, sino ve el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Guárdanos durante la noche,
Permite que podamos seguir teniendo deseos de estudiar tu palabra y fortalécenos la fe que nos has dado a través de esa palabra. Todo esto, Señor, te agradecemos y te pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.